castigo si desobedecieres. Si obedecieres, esto le vendrá. Si desobedecieres, esto le vendría. Levítico 26, 14 hasta el 26. Deuteronomios, el capítulo 28, que hay las dos listas, capítulo 28 del verso 15 hasta el 68 del capítulo 11, el verso 10. Entonces tenemos las condiciones del pacto. Este pacto de la ley era condicional. Los hombres tenían que ceñirse y obedecerla a tal punto que el que la quebrantaba moría apedreado. Y algunos en la dispensación de la gracia queriendo vivir conforme a la ley. El notable cumplimiento de ciertas profecías sobre la persecución a Israel nos enseñan, nos muestran que Israel quebrantó o no cumplió. Voy a irme al libro de Deuteronomios y vamos a leer en el capítulo 28, porque allí es donde está esta lista. El verso 49 dice: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni cría de tus vacas, ni de los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Esto hasta el verso 53, y dice el verso 53: y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. O sea, serán angustiados. Es parte del capítulo más solemne de la Biblia, este capítulo 28. Cada año en la sinagoga, los rabinos acostumbraban leer estos versículos, o los 5 tomos del Pentateuco. Estos se llama Pentateuco, el Penta, los 5 libros de Moisés. Acostumbraban a leerlos. Cuando llegaban a Deuteronomios capítulo 28, entonces leían despacio y solemnemente, porque contiene la predicción de que sus ciudades serían destruidas y ellos esparcidos entre las naciones. Llegarían al extremo de matar y comer a sus propios hijos por causa del hambre. Y esto se cumplió. Serían sitiados y destruidos, vendidos en esclavitud, y no hallarían descanso para su cabeza. Todo esto se cumplió 1800 años después, cuando vino sobre ellos el ejército romano veloz y fiero como el águila. Dice veloz, feroz como el águila. Deuteronomio 28, 37, el verso 37 dice, voy a leerlo aquí en mi Biblia: y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Este verso: y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Las burlas, malas palabras y nombres despreciativos testifican el cumplimiento de esta profecía. Incluso Roma, que algunos recordarán que Roma acuñó una palabra y que ignorantemente nosotros allá en el seno de esta religión perversa nos lo hacía repetir sobre el judío errante. Y cuando habían estas de la parranda santa que celebra Roma, entonces era que se mencionaba esto. Nos mostraban la pasión de Cristo y nos hicieron odiar a los judíos y nos decían que ellos mataron al Señor Jesucristo. Pero todas estas cosas ocurrieron por la desobediencia de ellas, pero debemos cuidarnos de no maldecir. Maldecir es decir mal las cosas, no solamente decir maldito, sino decir mal las cosas, y eso fue lo que nos enseñó Roma. El verso 63 del capítulo 28 de este libro de Deuteronomio, dice este verso: así como Jehová
se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra la cual entráis para tomar posesión de ella. Esto ocurriría ¿qué? Si ellos no obedecían, porque el pacto era condicional. Estoy hablando del pacto hecho con Moisés. El primer destierro de ellos se cumplió cuando Sargón, rey de Asiria, invadió el reino de Israel y llevó cautivos a los mejores de los ciudadanos de esta tierra de Israel. Y después los babilonios se llevaron un gran número de los más poderosos del reino de Judá, dejando la mayoría solamente la gente común. 40 años después que los judíos como nación rechazaron a Cristo, fueron arrancados completamente de su país por los romanos, y el 5 de agosto, oiga bien, el 5 de agosto del año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida, fue quemada. Se cumplieron las palabras que el Señor Jesús les había dicho en Mateo capítulo 24, cuando ellos le mostraron lo hermoso del templo, los edificios, y que el Señor les dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Ahora, como resultado, 1 millón de personas fueron muertas en aquel entonces, y 97,000 personas fueron llevadas cautivas para diferentes partes. En el año 135 después de Cristo, los judíos se rebelaron contra el gobernador Adriano en una guerra de 3 años y medio. Fueron muertos unos 580,000 judíos, y todos los demás fueron expulsados, además de advertírseles que si regresaban se les daría muerte por semejante osadía. Adriano quería borrar la memoria del nombre de Jerusalén, construyendo otra ciudad en el mismo sitio, dándole otro nombre. Y por eso es que tenemos nombres como conocida como Palestina. Palestina era una diosa romana, y entonces en honor a esa diosa le pusieron la tierra de Israel, tierra de Palestina, que no hacemos muy bien nosotros los cristianos estar mencionándola como Palestina. Ella es Israel y será Israel, porque a Israel es la que ama al Señor. Muchos judíos fueron llevados cautivos. La tierra fue limpia de judíos y poblada por otras naciones. 1000 años después, en el siglo XII, un judío español visitó esta tierra de Israel y no halló más de 200 judíos. En Deuteronomios 28:63 se cumplió, o esta porción de Deuteronomio 28:63 se cumplió al pie mismo de la letra. Hay que tener mucha atención a los pactos, a las dispensaciones y al orden escatológico de las Escrituras, porque lo que ha dicho Dios se cumplirá. El verso 64 de este capítulo 28 de Deuteronomio dice: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. En la antigüedad, los reyes que conquistaban un país tenían la costumbre de llevar a alguna gente a otro país. Gente de otro país los traían al país que habían invadido, y para así mezclar los linajes, mezclar la sangre, que eso fue precisamente lo que hicieron. Este fue el caso de los samaritanos, que era una mezcla de judíos y gentiles. Pero esto no ocurrió durante el dominio de Babilonia, porque de Judea había de salir el Cristo, el león de la tribu de Judá, y tenemos un linaje puro. Los judíos no fueron transportados solo a un país, sino llevados por doquiera, cosa que no se ha hecho en ninguna otra nación. No hay país donde no haya judíos. En toda parte hay judíos. Eran ciudadanos del mundo, sin patria, hasta que se estableció la República de Israel. Nada ha puesto fin a su estancia en muchos países. No hay un caso igual en la historia del mundo, solamente con ellos.
El verso 65 al 68, Dios dice entre estas palabras que hay aquí, que le dio corazón temeroso, de fallecimiento de ojos y tristeza de alma. Esta profecía no se refiere a las cautividades en que no experimentaron mucha persecución, sin embargo, ya tuvo su total cumplimiento. Se cree que ninguna raza ha experimentado tanta persecución como la ha experimentado el pueblo judío. Se requerirían días para contar sus torturas, el despojamiento de sus posesiones y la degradación que han sufrido muchas veces en el nombre del cristianismo. Roma, con sus cruzadas y con su inquisición, le debe a Dios la sangre de muchos judíos. Hitler, auspiciados por los jesuitas, mató más de 6 millones de judíos. Toda esa cuenta está pendiente por cobrarse, que el Señor le dijo que le dará en una copa igual. Varias narraciones sobre sus sufrimientos se han escrito, una titulada El Valle de Lágrimas, otra obra famosísima, el libro Holocausto, que fue llevada al cine. En varios países están como unos monumentos, unos recordatorios sobre el Holocausto. Lo hay en Nueva York, en Inglaterra, en Francia, etc. Y más pues en Jerusalén. Casi todas las naciones se han unido en odio contra el pueblo judío, rodeándole de hostilidad y de escarnio. Posteriormente muchos fueron sujetos a 1000 vejaciones y han muerto miles a mano de los nazis y de otros pueblos más. La terminación de este pacto, el pacto de Moisés, el pacto con Abraham, se une con el pacto palestino, llamado palestino, o se absorbe en él. Termina con la restauración de Israel y la nueva tierra y los nuevos cielos. Ahora, la señal de este pacto, no a los gentiles. Romanos capítulo 12, hablando ya de la señal de este pacto. Fue dado en memorial sobrenatural del rescate de Israel, pero sería beneficioso si las naciones optaran un día entre 7 para descansar. La señal de este pacto, hay una señal en el pacto mosaico, o el de la ley. ¿Cuál era la señal? En el de anterior, el de Abraham, era la circuncisión. Ahora en el mosaico tenemos otra. La manera en que los fariseos observaban el sábado no le agradó a Dios, y por esto Cristo el Señor con frecuencia se hallaba disputando con ellos por esta razón. Jesús el Señor no cambió el día de reposo. Más bien el sábado se pasó por el advenimiento de una nueva época. Voy a leerlo aquí en Colosenses, porque vale la pena. Capítulo 2, verso 14 dice que anulando el acta de los decretos que nos era contraria, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice el verso 16: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo el Señor. No es cierto, como algunos, los amigos adventistas que hacen creer a la gente que esto lo cambió Constantino. No es cierto que Constantino cambió el día de reposo, pero sí en que en el año 316 después de Cristo se reconoció oficialmente el primer día de la semana, decretando que todos los cristianos guardasen ese día. Se decretó que guardaran un día. Ahora hay que recordar que este pacto, esta señal del día de reposo, era entre el pueblo de Israel y Dios, porque es con ellos que el Señor pactó. La iglesia primitiva observaba el domingo, celebrando el servicio del Señor conforme al ejemplo de Cristo mismo. No es un día para el ocio,
para pasearse, para diversiones religiosas, para discutir cosas materiales, sino para la adoración, el culto, la lectura y la enseñanza de la palabra del Señor. Los cristianos no guardamos el domingo como una señal de pacto, no estamos guardando el domingo. Está establecido que la gente no salen al trabajo el día domingo, entonces nos reunimos en adoración y culto a nuestro Dios. Fue anulado el sábado hace más o menos 1900 años, al principiar la dispensación de la gracia. No obstante, las leyes civiles han designado el domingo como el sábado civil, pero repito, no es que los cristianos estemos guardando esto. El sábado es una parte de la ley que fue deshecha en la obra de la cruz. No fue cambiado, sino reemplazado con el día del Señor, observado por amor, no por ley. Lo observamos, nos reunimos, queremos con todo el corazón ir a culto, a regocijarnos en el servicio al Señor. Hablar del sábado cristiano es una confusión de palabras. No hay tal sábado cristiano. Es el domingo, o sea, el día del Señor. Según dice Apocalipsis capítulo 1, al verso 10, que el Señor se le apareció, Juan estaba en el día del Señor, no el sábado, en el día del Señor, en el día en que el Señor resucitó. La celebración del día de la semana en que Cristo el Señor resucitó de entre los muertos. El reposo de los cristianos es una persona, no es un día. Nuestro reposo es Cristo el Señor, no es un sábado. ¿Cuántos dicen reposar el sábado? Le dije a un joven que me iba a reparar un computador, se lo llevó a su casa, un joven en Bucaramanga. Ojalá escuche esto y se arrepienta. No lo regresó. Me encontré con él y le dije: joven, ¿a usted de qué le sirve guardar todos los sábados como de reposo y se roba un computador? ¿De qué sirve? Entonces de nada sirve eso. No guardamos el día domingo como un cambio que se hizo por el sábado, no estamos guardando días. Todos los días deben ser santos para el santo, para el creyente. Todos los días está delante de la presencia del Señor. Vamos a estudiar sobre otro pacto que es sobre el pacto con David, o sea, davídico. En esta oportunidad leemos para la institución del pacto en el libro segundo de Samuel, el capítulo 7, del verso 8 al verso 19, y aquí pues vale la pena citar todo este texto, porque ahí nos queda claro qué fue lo que Dios dijo a través del profeta Natán a David. Dice desde el verso 8: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo todo en cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos te aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, él me será a mi hijo, y si hiciere mal,
yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. Tenemos en este hermoso pasaje de la Biblia lo que Dios dijo a David a través del profeta Natán. Natán fue aquel hombre que reprendió a David en el pasado por su pecado. 500 años después del tiempo de Moisés está siendo hecho este pacto davídico, y como vemos, la promesa de Dios es que de este linaje de David habría alguien en el trono para siempre. El Salmo 89 reitera este hermoso pacto. Ahora, el contenido del pacto, la promesa divina de la casa de David, no una casa material, sino política, la descendencia de David y un reino terrenal por medio de su hijo. En el capítulo 7 fueron prometidos el trono de David, la autoridad real y la esfera de gobierno. A eso es lo que vemos allí en ese capítulo 7. Dios, hermano y amigo, tiene su plan no a Salomón, sino a Cristo el Señor, el cual Salomón es un tipo solamente limitado. Pues al considerar la Biblia en el libro de los Hebreos, la carta escrita a los Hebreos, en el capítulo 1, por cierto, vamos a ver el verso 8, los que pues les gusta leer bastante su Biblia, estudiarla, analizar los pasajes de la Biblia. Dice el verso 8: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y en el capítulo 55 del libro del profeta Isaías, el verso 3, capítulo 55, el verso 3 también habla la escritura de este pacto o promesa. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. En esto consiste el pacto davídico. Para David esta fue una revelación bastante sorprendente, muy sorprendente. ¿Cuál sería la señal del pacto? El Hijo de David, comparando con lo que está escrito en los evangelios, ya en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, cuando nace el Señor Jesucristo, vemos el verso 11 y 12, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces, estas son las promesas tocante al Hijo, el trono perpetuo de David y el Hijo perpetuo en el trono. Entonces, en esto consiste este hermoso pacto, que, como decían anteriormente, tiene cumplimiento en la época del milenio, en esa dispensación del milenio. Los detalles adicionales: este hijo sería una persona hablemos de dos naturalezas, Dios y hombre, el Hijo de David. En el Salmo capítulo 2, verso 6, el Salmo 7, el Salmo 45, el Salmo 110, que son
salmos mesiánicos nos hablan de este pacto o de esto que tiene que ver con el reinado de Cristo el Señor. Este hijo que se le habló a David había de tener admirables experiencias. Sería rey, pero tendría que sufrir el rechazamiento, tendría que pasar por el sufrimiento agudo, la muerte y la resurrección antes de llegar al trono, que esto fue lo que no interpretó Israel en el libro de Isaías, porque en el libro de Isaías entonces se encuentran al Mesías de dos maneras: un Mesías triunfante y un Mesías sufriente, que es el que nos presenta el capítulo 53, despreciado y desechado. Entonces no pudieron interpretar que antes de asumir el trono, de llegar al trono, tenía que pasar por todas estas circunstancias. En los salmos, como el Salmo 22, el Salmo 69, el Salmo 102 y el Salmo 109, vale la pena estudiarlos y compararlos con el Salmo 24, que el Salmo 24 está hablando ya de quién es este Rey de Gloria, o que alzad puerta a vuestras cabezas, como dándole la introducción ya después de haber vencido aquí y sentarse en su trono. Ahora, tendría dos tronos, el celestial y el terrenal. Ocuparía el trono del Padre hasta que fueran humillados sus enemigos, entonces tendría su propio trono. Según el Salmo 68, 18 y el 110, el verso 1 hasta el verso 7, el trono, humillados hasta que sus enemigos estuvieran debajo de sus pies, dice Pablo en el capítulo de las resurrecciones, que es Primera de Corintios capítulo 15, por allá por los versos 24, etcétera, para hablar de la función como hijo. Ahora, él tendría doble dominio, de sacerdote y el dominio como rey. El Salmo 110, el verso 4, nos está hablando de